Buenas tardes, creo que ya a 4 y 8 creo que ya podemos ir empezando. Eh, Hoy día vamos a hacer lo que es la autocorrelación. Y autocorrelación a modo de introducción, vamos a verlo. Eh, este texto de acá. Vamos a hablar de autocorrelación. Ya, acá qué ocurre. Al principio en el modelo OLS, el mínimo modelo de regresión simple, disculpa, Eh, para realizar las mínimas cuadrados ordinarios habíamos dicho varios supuestos en un principio. Uno de los supuestos, el más elemental de todos, quizá que si se tiene una regresión del estilo y es igual a x beta más u, habíamos dicho que en principio la esperanza de los errores es constante. O sea, la esperanza de los errores es constante igual a cero. Es decir, los errores tienden a ser nulos en el largo plazo, si quieres llamarlo así, o que tienen comportamiento aleatorio. Otro supuesto era que su varianza de los errores, varianza de todos, es igual a algo constante. De hecho, la varianza de cualquiera de los errores, varianza de UT, llamémosle, es igual a sigma cuadrado. Y de estos, y además, el otro supuesto es que la covarianza de los errores UT y US, UT y US, es igual a cero. Habíamos dicho estos tres supuestos. Elementales, quizá alguno más, que es que la esperanza de UT por XT de repente es igual a cero, pero por ahora no es tan relevante eso. Y el asunto es que este de acá lo vamos a mantener porque estamos esperando una variable, un error con comportamiento aleatorio. Pero estos de acá son los que se avisan, son los que se flexibilizan en el mínimos cuadrados generalizados. En la clase de homocedasticidad que habíamos visto, con heterocedasticidad, habíamos planteado el modelo de mínimos cuadrados ordinarios, en el cual tenemos una matriz de varianzas y covarianzas, en la cual no necesariamente se cumplen estos dos. Cuando se cumplen estos dos, obtenemos que la varianza de todos los errores, o sea, la matriz de varianzas y covarianzas, que es la misma que es decir, U transpuesta por U, no, U por U transpuesta. Cuando tenemos estas dos, estos dos supuestos, esto es igual a un sigma cuadrado por I. Una varianza constante y solamente en la diagonal, o sea, en la diagonal principal. O sea, toda la matriz es así, sigma cuadrado y así sigma cuadrado. Y de ahí todos los elementos son nulos. Todos los elementos son ceros. Es decir, lo ponemos como sigma cuadrado y ya. En el tema de homocedasticidad y heterocedasticidad, levantando el segundo supuesto, este de acá, lo que ocurría es que si teníamos la matriz de varianzas y covarianzas, ya no toda la primera diagonal son constantes. Entonces son variables, las podemos modelizar con el mínimos cuadrados ponderados o el mínimos cuadrados factibles. En el modelo generalizado, estos de acá podían ser distintos de cero, pero en el modelo factible y en el modelo de ponderados, sí manteníamos que este de acá era 0, 0, 0. Todos estos de acá eran ceros. Pero estos de acá eran variables. Ya, ahora vamos a hacer lo contrario. Ahora vamos a decir que el supuesto este de acá se cumple, o sea, hay homocedasticidad, pero no se cumple la correlación nula. Es decir, que acá en la diagonal principal hay sigma cuadrado, sigma cuadrado, sigma cuadrados. Pero acá puede haber un 1, puede haber un 0, puede haber un 3. O sea, estamos haciendo lo contrario. O sea, primero negamos el segundo supuesto y, y trabajamos con los otros dos. Ahora negamos el tercer supuesto y trabajamos con los otros dos. Entonces, en esto se basa la autocorrelación. Es decir, que ahora vamos a hablar de observaciones en las cuales los errores poblacionales se relacionan entre sí. Es decir, puedes tener una idea del comportamiento de los errores futuros o de los resultados futuros a partir de los resultados pasados. Eh, ¿Por qué? Tiene varios motivos. Vamos a hablar de unas razones, en principio. Razones de la autocorrelación. Razones, orígenes, motivos, como quieras llamarle. El primer motivo es quizá algo intuitivo, que es que un shock
tiene efectos prolongados en Y. Que realmente no es tan complicado de entender. Es decir, si tienes alguna, no sé, una bajada brutal en el tipo de cambio de la nada, y estás afectando, estás viendo las exportaciones, no, el efecto que va a tener ese tipo de cambio, ese cambio radical que tiene el tipo de cambio, no va a ser durante un periodo, sino va a tener efectos rezagados durante los siguientes periodos, ya sea los siguientes años, los siguientes meses. Es bastante intuitivo. El segundo motivo es un error de variable omitida. Básicamente es lo siguiente. Vamos a aumentar el tamaño del lienzo. Bueno, vamos a aumentar el tamaño del lienzo. Ya, listo. El segundo motivo es error de variable omitida. Es decir, lo siguiente. Si tenemos un modelo especificado de este estilo, que sería un modelo real, y llamémosle un modelo verdadero, y es igual a beta 0 más beta 1 x1 t más beta 2 x2 t más u, que supongamos que este sea el modelo verdadero, pero ahora por alguna razón esta variable de acá no la estamos considerando. ¿Por qué? Porque no se puede medir, porque si se puede medir no hay forma precisa de medirla, porque no sabes que hay, no sabes que existe. Eso lo puedes revisar en la teoría de variable omitida. Pero si por alguna razón lo estás obviando, lo estás omitiendo, y tú planteas el siguiente modelo, que en lugar de tener beta 2 por x, tengas la variable 2, tú tengas una variable, un error, simplemente un error. Este error de acá va a absorber en parte el efecto de la segunda variable. Es decir, si tú tienes, ahora si tú pudieses predecir a la segunda variable, si tú ya te dices cuenta de que te has equivocado, de que la has omitido, y puedes saber, puedes volverla a medir, puedes medirla ahora sí, tú te vas a dar cuenta de que esto de acá y esto de acá va a tener una tendencia, y esa tendencia, tener una tendencia implica que ya no es aleatoria. Es decir, este VT no es aleatorio, sino que sigue un patrón determinado en relación al error verdadero, al error aleatorio, y en relación a este de acá, que no es un término aleatorio, es un término fijo, un término que en alguna mente puedes predecir. Entonces estás quitándole ese carácter aleatorio. La variable ya no es aleatoria. La variable ahora tiene correlación con la anterior. El tercer motivo que podríamos llamar es el motivo de error de especificación del modelo en su forma funcional. Vamos a llamarle la forma funcional del modelo. La forma funcional del modelo. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a poner un modelo lineal. Pero es que también hay veces en la que vas a tener un modelo que no es lineal. Por ejemplo, beta 0 más beta 1 xt más beta 2 xt cuadrado. No necesariamente el mismo xt, pero pongámosle más u, más ut. Ya, ahora, ¿qué pasaría si en lugar de poner este modelo, podríamos omitir la segunda parte y decimos más vt? ¿Por qué? O sea, un error. Solamente la parte lineal consideramos. Ya, pasa algo similar, que es que el vt va a absorber parte del efecto de este efecto del variable al cuadrado. Es decir, como una variable al cuadrado tiene una parábola, es forma de parábola, parábola invertida, puede ser, si quieres también puedes poner un xt menos menos un x asterisco si quieres, y este es al cuadrado y este será beta 2. Tiene una forma de parábola, entonces antes de este x2 x asterisco va a estar reduciéndose y después va a estar aumentando. Entonces cuando tú estás reduciendo o aumentando, vas a tener en este lado, por este lado quizá, vas a tener una racha de un montón de valores positivos, no un montón de valores negativos, de errores negativos, y por esta parte vas a tener un montón de errores positivos porque les está incrementando, asumiendo que obviamente beta 2 sea positivo. Entonces tú vas a tener una racha de que si graficas todos los errores, es decir, la gráfica de autocorrelación, la gráfica de correlograma creo que se le decía, lo vimos en la última clase,
tú vas a tener un montón de valores por encima, valores positivos, cuando en realidad tendría que estar oscilando entre positivos y negativos los errores para que puedas considerar aleatorio. Entonces, cuando especificas más el modelo, cuando piensas que es de repente lineal, cuando en realidad es cuadrático, tú vas a incurrir en este error y honestamente el hecho de que tengas un montón de variables, un montón de errores que sean positivos uno tras otro hace que ya no sea aleatorio, porque no puedes hablar de aleatoriedad cuando puedes ya presuponer que el siguiente error va a ser positivo o que ya puedes presuponer que el siguiente error va a ser negativo. Entonces le quitas ese carácter de aleatoriedad y eso también se llama autocorrelación, que ya no que los errores no son aleatorios de por sí y puedes predecirlo a partir del anterior. Por ejemplo, si sabes que va a seguir aumentando el error, entonces a partir del error anterior tú puedes predecir que va a estar para arriba y no va a estar para abajo. Ya, tú sabes eso, no es aleatorio. Y la última forma, podríamos decirlo llamada forma, que se manifiesta en la literatura, es uno que se llama error de especificación. Ah, inercia de las series. Esta se me faltó. Inercia de las series. Es decir, si tú tienes un modelo que captura la inercia de un comportamiento de una variable, llamémosle por ejemplo yt es igual a beta 0 más beta 1 más beta 1 xt, llamémosle, más beta 2 yt menos 1, o sea, la variable explicada, rezagada, por ejemplo la tasa de interés, la podemos la podemos comparar con sus valores pasados y vamos a ver que en sus valores pasados, si ha sido alta, podríamos esperar una tasa de interés fijada por el Banco Central algo alta. Estos son modelos que en realidad tratan, inercia es mantenerse en su valor a lo largo del tiempo, o sea, fuera de cualquier shock tiende a permanecer más o menos constante y si tiene variaciones no son muy bruscas. Ya bueno, ¿qué ocurre si ahora especificamos un modelo que sería beta 0 más beta 1 xt, beta 1 xt más un vt, o sea, ya no especificamos esta segunda parte, pues esa inercia la va a captar el error. Y como ya puedes captar esa parte que es del valor pasado, puedes llegar a predecir cuál va a ser el error. Normalmente te da una tendencia hacia arriba o una tendencia hacia abajo, dependiendo de cuáles son los valores pasados del modelo, bueno, de las observaciones, cuáles son los valores pasados de las observaciones. Entonces le estás quitando carácter aleatorio. En general, la autocorrelación es por quitarle ese carácter aleatorio. Ahora, estamos hablando en todo momento de series de tiempo, porque cuando tenemos una serie de tiempo, nosotros podemos hablar de un ordenamiento predeterminado. O sea, estamos ordenando cronológicamente todas las muestras. Y por lo general acá la autocorrelación se va a dar en series de tiempo. No se va a dar tanto en modelos en modelos de observaciones. Por ejemplo, Lenao que capta todos a la vez un montón de casas. El asunto es que sí es posible. Eso casi siempre es en series de tiempo. Pero a veces puede ser que las casas ya no pongamos en nada, pongamos que tú vayas a un vecindario y toda tu muestra de ahí ordenas a todas las casas según proximidad o según la distancia a lo largo de una avenida, y entonces las observaciones van a ser parecidas a las del vecindario. Si es que hay un efecto vecindario, llamémosle efecto de ingresos, efecto de ingresos, efecto educacional a lo largo de una gran avenida. Bueno, las que están seguras, las próximas a un barrio más desfavorecido socialmente, si podemos decirlo así, seguro van a tener algún tipo de observaciones bastante similares y van a estar alejados del ingreso promedio a la misma distancia. Ya, ese efecto vecindario se llama autocorrelación, ¿cómo se dice? Espacial, autocorrelación espacial. O sea, ya no estás hablando de tiempo, porque no estás ordenando a las casas o no estás viendo casas a lo largo del tiempo, sino que todo es en una misma fotografía, pero la autocorrelación se da por proximidad, porque hay un criterio que sabes que permite ordenar las casas y si su vecindad te permite dar
más información acerca de los que están alrededor de esa casa, te da información, entonces sus errores van a ser más o menos predecibles. Por tanto, se está perdiendo la aleatoriedad. Por eso es que en el Enauda utiliza un método de muestreo aleatorio. O sea, toma un montón de casas, lo ordena por grupos y toma, por ejemplo, el cuarto elemento de todos esos grupos y ese es su muestra. Ese es un ejemplo para evitar la autocorrelación, es aleatorizar una muestra. Espero que se haya entendido la intuición hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Alguna duda? Esto aparte a modo de introducción. Ahora sí vamos con matemática. Ya, vamos. Vamos a darle. Son prácticamente cuatro motivos. Estamos hablando específicamente de series de tiempo. Porque la serie de tiempo, había mencionado, es una forma ya que tienes predeterminada de ordenar la muestra. No siempre vas a tener una forma predeterminada. Pero en serie de tiempo siempre la vas a tener. Entonces, como tienes dos variables próximas, dos observaciones que son próximas y que pueden afectarse entre sí, es porque se presenta autocorrelación. Ya, ahora sí. Matemáticamente, lo que se muestra, cómo se expresa la autocorrelación, es que en la covarianza de los errores, llamémosle UT y UT menos S, no va a ser nula. Pero bueno, a modo pedagógico vamos adelantando que esto de acá es lo mismo que esperanza de UT por UT menos S. UT menos S es el rezago, es el lag que tienen en ese periodo la observación T. Ya, es lo mismo más esperanza de UT más esperanza de UT por esperanza de UT menos S, pero la esperanza de los errores estamos manteniendo este supuesto es clave de todo, es totalmente clave, nunca lo vamos a obviar, al menos en econometría 1 no lo vamos a obviar. Entonces esto de acá es 0 y por tanto estos son iguales. Y esto de acá va a ser distinto de 0. Va a ser, si quieres, le llamamos sigma cuadrado de t y t menos s. Si quieres, llámalo así. Lo has visto en la literatura, de repente, si lo has revisado en libros. Y esto es igual a 0. No va a ser 0. De hecho, entonces, ahora, si queremos ver la matriz de varianzas y covarianzas, si lo vemos solamente desde esta perspectiva, en la cual solamente tenemos la primera, la inicial, la diagonal principal, la tenemos con todos ceros, todos constantes, todas varianzas constantes, pero acá tenemos un montón de valores y acá tenemos un montón de valores. Tenemos en sí demasiados valores con respecto... Sí, tenemos demasiados valores. Un montón. Y estamos metiendo un montón de variables al modelo. Entonces, acá se le mete un supuesto adicional. ¿Cuál es el supuesto adicional? El supuesto adicional se le llama las perturbaciones UT. Perturbaciones tienen o siguen un comportamiento estacionario. Ahora, si las perturbaciones siguen un comportamiento estacionario, ¿qué quiere decir? Intuitivamente es que, por ejemplo, puedes hablar de la actividad económica de los meses de enero por trimestres. El primer trimestre de cada año se parece al trimestre de otro año. Tienen una tendencia. De hecho, es mejor comparar los mismos trimestres por cada año en lugar de comparar el primer trimestre del 2023 con el último trimestre del 2022. ¿Por qué? Porque no tienen situaciones parecidas. Entonces, este es un comportamiento estacionario, digámosle, de orden 4. Porque si estamos hablando por trimestres, cada año tiene 4 trimestres. De año a año, de trimestre al mismo trimestre del siguiente año, hay 4 periodos. Entonces, este patrón estacionario que sigue es de orden 4, llamémosle. Entonces, con este supuesto de acá, nosotros tenemos ahora que la covarianza de los errores, llamémosle covarianza de UT y de UT menos S, es la misma covarianza y por tanto que el valor esperado de su producto de UT menos S y UT es lo mismo, y a esto le vamos a llamar gamma de S. Entonces, si le llamamos gamma de S, gamma sub S, o sea, el número de rezagos. Si tienes un rezago, si quieres comparar la covarianza de UT menos 1, esto se valdrá 1. De UT menos 2 y de UT,
esto valdrá 2. Y por supuesto de acá se deriva que la varianza de UT, que es lo mismo que decir la covarianza de UT y UT es igual a sigma no, gamma sub 0. Vale. Entonces tenemos ahora, podemos ver la matriz de varianzas y covarianzas de otra manera. ¿Les parece si muevo esto para acá? Ya, listo. Entonces, la matriz que habíamos dicho, matriz de varianzas y covarianzas, varianza de U, ya no UT, U, o sea, toda la matriz de U de errores poblacionales, es lo mismo que decir, habíamos mencionado, era esperanza de U por U transpuesta. Y esto es lo mismo que decir en la diagonal principal. En la diagonal principal son los gamma ceros. ¿Por qué? Porque todas las ahora varianzas son constantes, o sea, este supuesto de las perturbaciones siguen un comportamiento estacionario. Un ratito, me están llamando. Dime, mamá. Ya está bien. Ya, gracias. Ya, entonces, ahora tenemos. Entonces se condice con lo de varianzas constantes, honestamente. Se condice. Entonces, realmente este gamma 0 es lo mismo que decir sigma cuadrado. Lo que hemos llamado sigma cuadrado toda la vida. Vale. Entonces, en la diagonal principal tenemos gamma 0. Puros gamma ceros tenemos. Gamma 0, gamma 0, gamma 0. Y así sucesivamente. Hasta gamma 1. Bueno, hasta gamma 0. Y a los costados tenemos gamma 1, acá gamma 1, acá gamma 2, acá gamma 2. Acá también gamma 1 y gamma 1. ¿Por qué? Porque este es, por ejemplo, esto de acá es el elemento de columna, de fila 2, columna 3. Ah, pues y como su diferencia entre 2 y 3 es 1, entonces este de acá es 1. Como acá tiene la misma fila, la misma columna, 1, 1, 2, 2, 3, 3, su diferencia es 0. Llamémoslo su diferencia en valor absoluto, si queréis decirlo. Es su diferencia positiva. Entonces, si continuamos esto, acá será gamma de t-1. Acá será gamma de t-2. Y acá será gamma t-3. Estoy poniendo esto porque realmente en un ratito se va a usar. No. Por la parte esta del MSG que el profesor ha hablado. Y este será gamma t-1 porque es simétrica, gamma t-2 y gamma t-3. Y sucesivamente hasta abajo. Listo. Entonces, acá tenemos esta matriz de varianzas y covarianzas. Esto de acá es, por ejemplo, esperanza de U1 y U2. Esperanza de 1 por U2. Esperanza de U2 por U1. Esto es esperanza de U1 y UT. Esta es esperanza de UT y U1. Por eso son simétricos. Entonces, tenemos esto de acá. Luego, habíamos dicho que todos estos gamas son sigma cuadrado por la varianza constante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces podemos factorizar lo siguiente. Podemos factorizar el sigma cuadrado. Pero estaríamos dividiendo este de acá también por sigma cuadrado. Estaríamos dividiendo todos por sigma cuadrado. Entonces, ¿qué pasaría si dividiésemos eso por sigma cuadrado? Bueno, acá introducimos un concepto llamado el coeficiente de autocorrelación poblacional. El coeficiente de autocorrelación poblacional lo definimos de la siguiente manera. Este es igual a ρ o P, si quieres decirle ρ o P. P sub S es igual a la covarianza de UT, US, no, perdón, UT menos S, o sea, la observación T con el rezago S respecto de la raíz cuadrada de la varianza de cada uno, o sea, varianza de UT por la varianza de US, UT menos S. Esto de acá es el coeficiente de correlación de Pearson, pero para errores. Se llama coeficiente de autocorrelación poblacional. ¿Por qué poblacional? Porque también hay una muestra. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, la covarianza de UT y UT menos S habíamos definido que es gamma S. Ah, ya, entonces este es gamma S.
y la varianza de UT por la varianza de UT menos S, habíamos dicho que la varianza de UT para cualquier T es constante y es exactamente gamma 0. Ah, ya, entonces podemos definir este coeficiente como gamma S entre gamma 0. Luego, entonces podemos factorizar ya el gamma 0. El gamma 0 es sigma cuadrado. El gamma 0 es sigma cuadrado. Entonces, factorizamos. Esto sería así. Sería sigma cuadrado multiplicado por acá. 1, 1, 1. Sucesivamente hasta 1. Acá ya no sería, sería gamma 1 entre PS. A ver, hemos dicho. Este de acá. Gamma S es igual a PS por gamma 0. Y si estamos utilizando gamma 0, entonces se queda PS nomás. Listo. Entonces será P1. Acá será P2. Perdón, P1. Acá P2. Sucesivamente hasta P sub T menos 1. O sea, se mantienen todas las observaciones. Todos los numeritos. Solamente que estás cambiando gamma por P. Bueno, no es P, es Rho. Honestamente se ve en la literatura como un Rho. Pero si quieres llamarlo así. Es un P chiquita. No grande. Entonces será PT menos 3. Acá será P1. Acá será P2. Sucesivamente hasta PT menos 1. Acá sucesivamente hasta PT menos 2. Acá sucesivamente hasta PT menos 3. Esto de acá, esta matriz de, digámosle, correlaciones entre los errores, el libro le llama omega. Ya, en esta parte le llaman omega en los literatura, que en el Alonso, por ejemplo, me he guiado principalmente del Alonso. Entonces será sigma cuadrado por omega. En otros libros quizá ustedes encuentran que este de acá, la varianza, esto es omega simplemente. Pero acá estamos hablando de sigma cuadrado por omega, y ya omega no es la matriz de varianzas y covarianzas, sino omega es la matriz de correlaciones poblacionales. Y multiplicamos por sigma cuadrado porque realmente estamos manteniendo el supuesto de homocedasticidad. Todas las varianzas estas son constantes y como estamos permitiéndonos factorizarlo, estamos diciendo sigma cuadrado por omega, y omega es la matriz de autocorrelaciones poblacionales. Luego que tenemos esto una vez, vamos a emplearlo todavía más adelante. Sí, todavía más adelante. Entonces, acá tenemos una matriz omega, una matriz autocorrelacionada, en la cual todos los elementos, ¿no?, de fuera de la diagonal principal no son necesariamente ceros. Puede haber unos ceros. Si quieres puede haber unos ceros. Por ejemplo, si solamente regresionas, si solamente sabes la relación entre, por ejemplo, los trimestres, entonces solamente los P4 serán constantes todos entre sí y todos los demás serán ceros, por ejemplo. Entonces, ahora una vez sabemos esta matriz de acá, que realmente sí lo vamos a utilizar adelante, no pienses que es en vano. Ahorita que lleguemos a el test, no es un test, ya es el MCG. Ahora que sabemos que las correlaciones son no necesariamente nulas, vamos a pasar a hablar de las estructuras de correlación. La estructura de autocorrelación es lo siguiente. Esta. La estructura de autocorrelación. Normalmente tenemos tres tipos. El primer tipo de acá es el proceso autorregresivo. Vamos a bajarle el tamaño. Proceso autorregresivo, el cual lo llamamos AR. El proceso autorregresivo AR es el siguiente. Por ejemplo, definimos para un AR sub AR de P elementos, ¿sí? P elementos, como regresionar UT, el profesor dice en clase, UT con Phi1 con el rezago del error en un periodo, más Phi2 con el rezago del error en 2 periodos, más así sucesivamente hasta el Phi3 con el rezago del error en 3 no, hasta Phi P con el rezago del error en P periodos. Este modelo de acá se usa para cuando tú puedes hablar de errores, errores o
variables que se relacionan entre sí a lo largo del tiempo y con más o menos algo de predicción. No es tan, no hay shocks. Ahorita vamos a presentar el otro modelo que se llama el proceso de medias móviles, que quizá lo hayan escuchado. Ya esto creo que se ve en Metría 3, pero Metría 2, pero se puede lo pueden utilizar ahorita. Quiero utilizarlo para que se pueda explicar qué realmente es el proceso autorregresivo, porque el que vamos a usar es este realmente, el primerito. El proceso de medias móviles se pone como MA, MA de Moving Average, y se representa de la siguiente manera. Ahora vas a regresionar el error poblacional con este acá, más un término estocástico, un término no sistemático. Con este término no sistemático, pero de una forma bien específica, que ahora es el término no sistemático con un rezago, o sea, teta 1 por t menos 1 más teta 2 epsilon t menos 2, más sucesivamente hasta teta q por epsilon t menos q, más el término estocástico en el periodo t, en el mismo periodo. El tercer tipo es el proceso de autorregresivo con medias móviles. Está juntando los dos, disculpa. Proceso autorregresivo de medias móviles. Este modelo de acá es bastante igual. De hecho, es simplemente chapas el primero y le agregas de términos los de acá abajo. Es decir, le sumas. Ya, ahora, ¿por qué les estoy explicando esto? Porque se usan en en tipos de modelación distinta. El primer proceso autorregresivo, este de acá, se usa cuando las variables tienen errores y esos errores de medición los puedes correlacionar entre sí. En el proceso de medias móviles, o sea, acá hablamos específicamente de inercia. Es decir, inercia es la capacidad, bueno, es que las observaciones mantienen su propia regla o mantienen su propia regla de sus variaciones en los errores, que puedes predecir un error futuro en relación a un error pasado, pero esta forma de representarlo no es tan aleatoria. No es tan aleatoria como hablamos del proceso de medias móviles. En el proceso de medias móviles tú estás hablando de shocks temporales. Por ejemplo, este modelo inercial, esto del proceso autorregresivo, que es el que estamos estudiando nosotros, podemos estudiar, por ejemplo, la inflación o el PBI. La inflación, la tasa de inflación, podemos evaluarla o podemos saber el futuro de la tasa de inflación de algún modo, o sea, autocorrelación o los errores de medición de la tasa de inflación, podemos saberlas a partir de los valores pasados de la tasa de inflación. Entonces, no hay un componente tan aleatorio del todo, llamémoslo así, o sea, dentro del aleatorio no es tan aleatorio. Pero ahora, si hablamos de shocks temporales, en los shocks temporales podemos hablar, por ejemplo, una demanda de energía. Llamémosle, por ejemplo, en Europa usualmente hay cambios bruscos en la temperatura. Por ejemplo, hay una ola de frío inesperada, una ola de calor inesperada, que hace que ellos activen el termostato más seguido o activen ¿cómo se llama? Ya no es termostato, es... Bueno, aire acondicionado o termostato según la temporalidad. Pero es inesperado, el clima no es esperado, hay shocks que afectan durante un periodo más o menos prolongado, dependiendo de qué tan fuerte sea la hora o qué tan duradera sea la ola de frío o de calor. Otro, por ejemplo, puede ser los ingresos turísticos. Los ingresos turísticos son a veces bastante dependientes del clima. Si el clima estaba previsto de una forma en verano, pero resulta que por alguna razón hubo un tornado en verano o hubo un fenómeno climático muy raro que ocurre en verano y que realmente provocó que ahora haya más frío de lo normal o que haya más nubes y no se vea tanto el sol, quizá una región que depende bastante del turismo, sus ingresos van a verse bastante mermados. Pero es algo demasiado aleatorio, algo que no se puede predecir, pero de algún modo se hace un esfuerzo para modelarlo. Y el proceso autorregresivo de medias móviles se representa como ARMA, o sea, AR, MA, ARMA,
P, Q. Esto de acá, estás hablando de fenómenos que a la vez tienen un componente predecible, más o menos predecible, y otro componente que parte de un shock. Por ejemplo, el ejemplo más común es el rendimiento en los mercados de valores. En los mercados de valores, las acciones, hay un rendimiento de todo el mercado, que es que si el mercado ha tenido una tendencia alcista durante bastante tiempo, lo más probable es que si te tienes que apostar, apuestas a que va a seguir teniendo tendencias, tendencia alcista. Y ese componente está explicado en esta parte. Pero también está, como es mercado de valores, está supeditado a un montón de variables externas como, no sé, una pandemia. Una pandemia es un fenómeno demasiado aleatorio. Y ese componente aleatorio se puede representar de esta forma. De hecho, es la forma en que se modelan las los qué le pasó a los mercados financieros durante la pandemia, porque había un componente que era más o menos predecible y otro componente que no era tanto. Entonces, nosotros estamos hablando de sobre todo este de acá, porque estamos hablando de un componente de escenarios más o menos inerciales que podamos medirlos más o menos de forma creíble y que no está tan ¿cómo se llama? Tan supuesto, tan subyugado a shocks temporales, que no presentan shocks temporales tan frecuentemente, por lo menos. ¿Se ha entendido esta idea? Pues nosotros vamos a emplear el primerito. ¿Alguna pregunta? No sé. ¿Todo bien? Ya, está bien. Entonces, nosotros vamos a usar ahora el modelo de AR1. Es decir, acá el modelo AR1 será simplemente relacionar UT es igual a phi, phi de UT menos 1 más un componente no sistemático. Esto de repente lo habrán visto en macro. Es por el modelo de Ramsey, creo que era. El modelo de Ramsey, modelo dinámico. Si no era Ramsey, era uno anterior, uno de los tantos que proviene de Solow, en el cual habías dicho que este es un componente, había un error, y este error se espera que sea estacionario. De hecho, esta es la definición también de un U estacionario. Un U estacionario es siempre que phi, valor absoluto, sea menor a 1, o sea que los errores no estén acrecentándose, y si oscilan entre positivos y negativos, que no sea tanto. Entonces que se mantenga más o menos estable los errores. Este componente aleatorio siempre va a estar. Y eso significa que sea estacionario. De hecho, a partir de acá es que viene este supuesto de los errores estacionarios, que las perturbaciones siguen un comportamiento estacionario. Solamente que, claro, acá es de orden 1. Puedes hacerlo de orden 4 si quieres. Puedes hacerlo UT es igual a phi de UT menos 4 más epsilon. De hecho, este es el que usan varios modelos de, por ejemplo, el Durbin-Watson. Si Durbin-Watson se llama, el Durbin-Watson, hay una parte que ahorita lo vamos a ver, que se utiliza el primerito, de orden 1, autorregresivo de orden 1, pero también tiene su versión para orden 4. Es lo que se usa. Ahora, ya que tenemos esta teoría de estructura de autocorrelación, vamos a hablar de Durbin-Watson. Contraste. Creo que es lo que sigue. Sí, contraste de autocorrelación. Cuando tienes el contraste de autocorrelación es que quieres saber si tu modelo presenta o no presenta autocorrelación. O por lo menos si puedes descartarlo o no. Si puedes presentar tu modelo en una revista, una revista científica, no sé, y que tu modelo no presenta autocorrelación, ya es indispensable hacer el modelo Durbin-Watson, se presenta siempre. Entonces, vamos a hablar de acá. Estructuras no, ya estructuras no, contrastes, que sí es lo quizá más importante. Autocorrelación. En los contrastes de autocorrelación tenemos dos formas principales. Al menos son dos formas que he preparado. Dos métodos para contrastar autocorrelación. Para saber si hay o no hay, o para por lo menos descartarla. Vamos a ponerle mayúscula. Contrastes de autocorrelación. Uy, ¿qué fue? Ah, no puede. No sabía eso.
autocorrelación. Contraste de autocorrelación. El primer modelo que vamos a ver es el modelo de Durbin-Watson. Pero antes de presentar el modelo, vamos a presentar un concepto bien chiquito que se llama el coeficiente de autocorrelación muestral, ya no poblacional, pero es muestral. Y pues como el muestral era un ρ o una p chiquita, ahora vamos a decir, esta es una r chiquita. Esta propuesta es una r. Entonces definimos rs es igual a la, ya es la covarianza, pero ya no de los errores muestrales, ya no los errores poblacionales, sino ahora son los errores muestrales. O sea, ahora es el e sub t. Ojo, es e. Acá estamos usando epsilon. Epsilon no es e. Epsilon es el factor aleatorio, el componente aleatorio de los errores poblacionales. El epsilon, pero el e es el error muestral. Entonces, vamos a especificar por si acaso. Entonces será la covarianza de et y et menos s entre la varianza de el error en t. Ya estamos hablando de t porque estamos hablando de periodos de series de tiempo. Listo. Esto de acá se representa como sumatoria. O sea, ya estamos hablando de muestras, entonces podemos hablar de sumatorias normalmente. Entonces será sumatoria con t desde s más 1 hasta t grande. T grande puedo o n o n, como quieras llamarle. T grande porque el profesor le pone t grande. Será t grande de et por e de t menos s dividido entre sumatoria de las varianzas. La varianza será et en t menos 1 y et cuadrado. Acuérdate que la media de e es igual a 0. ¿Por qué? Por la primera ecuación normal. Por eso es que estamos et menos media de et, media de 0. Entonces normal. Por eso ponemos así nomás. Ya. A esto de acá es para s igual a 0, 1, 2, 3, como quieras llamarlo. O sea, este es un elemento que vamos a utilizar ahorita para el Durbin-Watson, para mostrarle cómo es la lógica del Durbin-Watson. Entonces, continuamos. Y ahora sí, contraste de Durbin-Watson. Vamos a escribirlo acá. Contraste de Durbin-Watson se llama así, contraste de Durbin-Watson. Durbin-Watson. Ya. En el contraste de Durbin-Watson, uno plantea un modelo autorregresivo de orden 1. Un modelo AR1. El modelo AR1 era este de acá. Era UT de UT lo relacionábamos poblacionalmente, y los errores poblacionales los relacionábamos con sus desfases, con sus lags en un periodo, y teníamos un término de error. Ese término de error, o sea, todo este es poblacional, este es el poblacional, este es poblacional, este es el error poblacional del error poblacional. Entonces, ahora tú estimas este error, este contraste, tú lo estimas. ¿Cómo? O sea, su modelo muestral sería el siguiente, sería el E sub t. A veces lo ponen en los libros como U sub t. O sea, es lo mismo. Como sombrerito. Será E sub t igual a phi. Estoy grabando. Sí, me entró la duda. Bueno. Será phi sombrerito. Ya no sería U, sería E. Et menos 1 más... Acá podríamos ponerlo de varias formas, ¿ya? O sea, sería el E sombrerito T, pero quizá puede ser algo engorroso, entonces vamos a ponerlo error simplemente. O sea, vamos a tomar estas licencias. Si quieres poner error, si quieres poner epsilon sombrerito. Vamos a ponerle epsilon sombrerito mejor. Epsilon sombrerito T. Listo. Este es el modelo poblacional. A ver, primero es el modelo poblacional de Durbin-Watson. Modelo poblacional. Y este de acá es el modelo muestral.
de Durbin-Watson. Entonces, ¿cómo se obtiene este de acá, este cachaquito? Se obtiene por mínimos cuadrados ordinarios. Los supuestos de este de acá es por supuesto que, bueno, este de acá, el poblacional, es por supuesto que su media es cero, su varianza es constante, sus autocorrelaciones son nulas. O sea, esto de acá es como un error poblacional del error poblacional. Pero este sí mantiene todos los supuestos de estos supuestos de acá. O sea, si acá reemplazamos u por epsilon, todo esto se cumple. Todo esto se cumple, todo se cumple internamente. O sea, es una jugarreta que se hacen para simplificar para simplificar la teoría. Entonces, una vez tienes este de acá, tú vas a estimar por OLS, por mínimos cuadrados ordinarios. Acuérdate que tú tenías tu y es igual a beta x más u. Tú decías el x, no. Tú decías beta estimado es igual a sumatoria de x cursiva y cursiva entre sumatoria de x cuadrado. Ya, lo mismo. Solamente que acá lo pones de esta manera. Solo que acá es con con los e. Entonces será así. Será phi sombrerito debe ser igual a, acá será covarianza de, o sea, sumatoria. Mira, era así, acuérdense, era así. Sumatoria de x cursiva, o sea, x menos x barra, por y cursiva, o sea, y menos y barra, dividido entre sumatoria de los x cursivas al cuadrado, o sea, x menos x barra. Ya bueno, si lo multiplicas por 1 entre n menos 1 y 1 entre n menos 1, esto de acá es esta es la covarianza muestral y este de acá abajo es la varianza muestral. Entonces tú podías definirlo como covarianza de x, y entre varianza de x. Podía definirlo de esa manera. Entonces vamos a definirlo de esa forma. Será así. Será covarianza de et y et menos 1 entre la varianza de et menos 1. O sea, el x. Este es el x. Y este es el y. X y y. Por eso et menos 1 abajo. Y esto podemos decirlo, como los errores tienen media muestral igual a 0, entonces podemos hacer lo siguiente. Este es igual a sumatoria desde t igual a 2 hasta t grande de error muestral t entre error muestral t menos 1 dividido, vamos a ponerlo acá, dividido entre sumatoria de t igual a 1, varianza, de t igual a 1, t de t cuadrado. No deberíamos empezar por t menos 1 y acá 2. Sí, es lo mismo, porque las varianzas de los errores son constantes. O sea, no hay ningún problema. Por tanto, tenemos esta expresión. Y esta expresión, si te fijas bien, es el coeficiente de autocorrelación muestral de orden 1. O sea, cuando el S vale 1. Porque acá si ponemos S más 1, o sea, 1 más 1 igual a 2. Y esto de acá 1. Es lo mismo que lo de acá. T2 y T menos 1. De ahí todos los elementos son iguales. Por tanto, esto lo podemos definir como un R sub 1. Vale. Tenemos esto como un R sub 1. Ya. Vale. ¿Y por qué les estoy definiendo esto? Entonces podemos decir ahora que el phi del contraste de Durbin-Watson es idéntico al R1. Entonces hablar de uno del otro, honestamente, da igual. Como ambos son estimadores consistentes. Por tanto, ambos son el mismo estimador consistente. Entonces, podemos intercalar estos dos conceptos de solamente en este caso del Durbin-Watson con una sola muestra, con de orden 1, un modelo AR1. Ahora, Durbin-Watson. Durbin-Watson, el estadístico de prueba Durbin-Watson que hemos visto
en clase, habíamos visto que era así. Era sumatoria de t es igual a 2 hasta t de et menos et menos 1 al cuadrado dividido, vamos a poner otro color, dividido entre sumatoria de t igual a 1 hasta t de los errores t cuadrado. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo. Acá tienes et menos 1 al cuadrado. Y acá tú tienes et al cuadrado. Este es como una sumatoria. Esta sumatoria, lo de arriba, te mide los errores. En cuánto cambia un error con respecto al anterior. Y los eleva al cuadrado. Y este acá son la sumatoria de los errores cuadrados. Estos términos de acá abajo son el mismo. Entonces, alguna relación han de tener. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a descomponer. Si descomponemos este término, el término de arriba, sería igual a la sumatoria desde t igual a 2 hasta t de et cuadrado, si el primer término al cuadrado, más el segundo término al cuadrado, o sea, et menos 1 al cuadrado, menos dos veces la sumatoria del primero por el segundo, t y t menos 1. Todo dividido, por supuesto, entre el término de abajo. El término de abajo es este. Copiamos y pegamos simplemente. Distribuimos la división a cada término y te quedaría Durbin-Watson es igual a sumatoria del la primera sumatoria desde t igual a 2 hasta t grande, et cuadrado dividido entre sumatoria, vamos a ponerlo con este colorcito ya, entre sumatoria de t igual a 2, t igual a 1 hasta t grande, et cuadrado, más barrita de división. El segundo término será sumatoria de t igual a 2 hasta t de e t menos 1 al cuadrado entre sumatoria de t igual a 1 hasta t et cuadrado, más el tercer término, o vamos a ponerle menos dos veces división, sumatoria de t igual a 2 t de et error t por error t menos 1 dividido entre sumatoria de t igual a 1 hasta t de et cuadrado. Listo, solamente hemos dividido este término de acá, lo hemos separado y hemos distribuido la división en cada uno. ¿Por qué hemos hecho esto? Ya, fíjate, el primer término de acá es la sumatoria de los cuadrados acá arriba y también es la sumatoria de los cuadrados abajo. Acá solo se diferencia en el primer término, o sea, acá es e1 cuadrado más e2 cuadrado más e3 cuadrado, pero sin el e1. O sea, es desde e2 cuadrado más puntos suspensivos hasta et al cuadrado. Y abajo es de 1 hasta t cuadrado. Ya. Es casi 1. Si la muestra es más o menos grande, este es igual a 1. Entonces el Durbin-Watson será aproximadamente 1. El primer término. Más el segundo término es la sumatoria de los errores cuadráticos t-1, pero desde t2. Entonces esto empieza desde e1 al cuadrado más e2 al cuadrado y así sucesivamente hasta et-1 al cuadrado. Y abajo es de e1 al cuadrado, puntos suspensivos, hasta et al cuadrado. Entonces solamente se diferencia en este término de acá. O sea, este no tiene el último término, el que le falta, y a este de acá no tenía el primero. Entonces, si la muestra es suficientemente grande, se aproxima a que el segundo término también es 1. Se aproxima. No es 1. No es que los dos se juntan, se simplifica y se hace 2. No, porque realmente sería así. Sería e1 al cuadrado más dos veces e2 al cuadrado, así hasta et-1 al cuadrado, hasta et al cuadrado. ¿Sí? Entre la sumatoria de 2 por todo al cuadrado. Entonces sería este término y este término serían los que la diferencia. Pero si la muestra es lo suficientemente grande, entonces esos dos términos se pueden despreciar y es prácticamente 2. ¿Y qué pasa con el último término? El último término, este de acá,
Habíamos dicho que era R1. Son el mismo. T menos 1, T igual a 2, todo es igualito. Entonces esto es R1. A, entonces será menos 2 veces R1. O menos 2 veces phi. Lo mismo, entonces será 2 veces por 1 menos phi. O bueno, R1, si quieres. Y será lo mismo que 2 veces por 1 menos phi. A, ¿vale? Tenemos esto. ¿Y de qué nos sirve? Bueno, fíjate. El R nos mide. Por eso es que los presenté esta... ¿cómo se le dice? Este concepto. El coeficiente de autocorrelación nos mide qué tan relacionado está un error con respecto a sus S desfases. S veces desfase. O sea, si S vale 1, es 1. Frente a su desfase anterior. ¿Qué relación hay entre esos dos? Estamos hablando ahora de desfase de una unidad. Entonces, esto nos mide qué tan relacionado está un error con respecto al error anterior. Por supuesto, error muestral, porque este es un estimador muestral. Entonces, mientras, si este es positivo, si esto de acá es positivo, o sea, si RS es positivo, nos va a decir que está correlacionado positivamente. Si es 0, no hay correlación. Si es nulo, perdón, si es negativo, es correlación negativa. Ahí es donde aparecen estos términos de relación positiva y negativa. Vale. Y vamos a ver qué ocurre si es 0, positivo o negativo. Ya, fíjate. Si hay 3 posibles casos. Que hay residuos con correlación positiva. Vamos a ponerle un tamaño más chiquito. No tan chiquito. Residuos con correlación positiva. Puede haber residuos con correlación nula. O incorrelacionados. Y puede haber residuos con correlación negativa. Si el residuo es correlación negativa, tú puedes saber que el R1 es negativo. Ya. Acuérdate que el R1, el coeficiente de correlación de Pearson, es ese que relacionábamos X y Y, eso lo vimos en estadística 2. X y Y, que puede ir desde menos 1 hasta 1, y que cuando es una ecuación de una regresión de una variable, es su cuadrado, es el R cuadrado. O sea, este de acá, o sea, R al cuadrado es igual al R cuadrado. El que llamamos R cuadrado es el R. Es el R que habíamos estado llamando siempre en estadística 2. Que puede estar menos 1 a 1. Si es menos 1 es correlación negativa perfecta. Y si es R igual a 1 es correlación positiva perfecta. Si es R igual a 0, correlación nula. Y el R cuadrado también era 0, correlación nula. Este es el concepto. Estamos recurriendo a este concepto de estadística 2. Y al aplicarlo, residuos con correlación positiva nos quiere decir que el R1 es mayor a 0 y menor a 1. No estamos hablando, por supuesto, de correlación perfecta. No va a haber correlación perfecta. O no suele haber. Bueno. Y acá será incorrelacionado será con el R1 igual a 0. Y correlacionados negativamente es que es de menos 1 hasta 0. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues que efectivamente aparece el R1 en el Durbin-Watson, en el estadístico empírico del Durbin-Watson, en el que vamos a comparar con el DL y el DU. Si aparece, entonces, ¿qué relación tiene? Bueno, fíjate, si el R1, si hay correlación positiva, el DR será, el Durbin-Watson será menor a 2. O sea, esta parte de acá lo restas. Si es positivo, esta parte es menor a 2. Si hay incorrelación nula, entonces Durbin-Watson será aproximadamente 2. Y esto es lo que normalmente buscamos, que los residuos estén incorrelacionados. Por eso es que estamos buscando siempre Durbin-Watson cercanos a 2. Y cuando están cercanos a 2 podemos descartar la autocorrelación. Por eso estaba introducción a este concepto de el estimador de contraste de autocorrelación muestral.
si coeficiente de autocorrelación muestral. Y por el contrario, si la correlación fuese negativa, entonces será Durbin-Watson mayor a 2. Esta es la que nos interesa, por supuesto. Que sea próxima a 2. Si es próxima a 2 ese coeficiente de Durbin-Watson, estamos demostrando por qué es cercana a 2 y qué relación tiene con este de acá. Entonces, esto es lo que estamos buscando y eso es lo que, cuando es cercano a 2, estamos descartando autocorrelación. ¿Se ha entendido? ¿Alguna duda? ¿Está bien? Sí. Vale. Entonces, ahora vamos a aprovechar un gráfico que hice en un pasadito para, vamos a ver ahora sí con el comando hay el comando que tienes que utilizar para extraer el Durbin-Watson, porque el Durbin-Watson te hace este cálculo de acá, esta parte de acá te la hace el Durbin-Watson. O sea, calculas el residuo anterior, le sumas al cuadrado, los restas, le vas al cuadrado y lo divides entre la suma de los cuadrados. Eso te la hace el stata. Y el comando es acá lo vamos a checar, lo tenía, ya listo. Este es la documentación del stata. Es el comando stat. El comando stat tiene varios subcomandos: el archlm, el Godfrey, el Durbin-Alt, el de Watson. Vamos al de Watson y acá lo que te dice es que el único comando que tienes que utilizar es de Watson. No tienes que hacer nada más. ¿Por qué? Porque el cálculo es sencillo. El cálculo es puedes hacerlo hasta manualmente. Entonces no hay mucho. En el Godfrey sí voy a mencionar que hay otras cosas que puedes utilizar. Pero bueno, ya. Vamos a utilizar este de acá. Es un archivito que creo que puede ser útil para explicarlo. No se me ha borrado nada, ¿no? Ya, fíjate. Test de autocorrelación positiva. Tú vas a estar obteniendo un Durbin-Watson, un DW. Un DW, o a veces lo ponen simplemente una D. ¿Ya? O sea, tú vas a tener el estadístico empírico. Es el estadístico empírico. Y ahora, hay otros estadísticos que son los de tabla, que se llaman Durbin-Watson, pero se llaman DU y DL. Creo que es D por Durbin, pero lo que importa es L y U. L es por lower y U es por upper. O sea, la cota inferior y la cota superior, la cota más baja y la cota más alta. Esto nos va a servir, ya. Buscar, para el test de autocorrelación positiva, tú vas a buscar el DW, o el D, como quieres decirle. Tú lo vas a buscar en un intervalo. O sea, tú vas a buscar primero en tabla. En tabla tú vas a buscar según el número de regresores. Acá tengo la tablita, de hecho. Vamos a ponerlo un rato y luego la borro. Tú vas a buscar en tabla según el número según dos cosas: el número de regresores, K asterisco, K-1, K asterisco, es lo que llamamos K siempre. El número de regresores y el número de observaciones. Tú vas a buscar, ya, el test de autocorrelación positiva. Tú vas a buscar el DL y el DU. Por ejemplo, si quieres una muestra de 8 y con 2 regresores, estos serán tus dos valores de U y DL. Así, a secas. Y vas a comparar el estadístico de Watson con esos dos valores. Si comparas el estadístico y te sale el 0, perdón, el D te sale entre el 0 y el DL, significa que hay autocorrelación positiva. Si hay autocorrelación positiva, debo menor a 0. Ya. Sí. El DU es menor a 0. Si está entre DL y DU, entre la cota inferior y la cota superior, está en un quizá. Quizá sí, quizá no. O sea, el modelo no te lo dice. Es una zona de incertidumbre. Y si realizas, y si te sale que está por encima del DU, es no. No hay positiva. O sea, si el DU te sale, por ejemplo, 3, no tienes autocorrelación positiva. Pero sí, lo más seguro es que sí tengas negativa. ¿Por qué? Porque el test de autocorrelación positiva y el test de autocorrelación negativa son independientes. Pero su cálculo se realiza de forma muy similar. Para testear la autocorrelación negativa ya no vas a buscar DW, sino vas a buscar 4 menos DW.
Y si le encuentras otra vez en el intervalo desde 0 a DL, es el mismo valor. De 0 a DL hay autocorrelación negativa. O sea, si 4 menos D es menor, 4 menos D es bajito, o sea que D sea alto. O sea, este de acá. Si D es alto, entonces es autocorrelación negativa. Sí, y puedes afirmar contundentemente de que sí hay. Si está intermedio el 4 menos D, no solo el D, si está intermedio en 4 menos D, entonces el DL y entre el D y el DU quizás sí tenga autocorrelación negativa. Si está superior al DU, entonces tienes intervalo, no tienes autocorrelación negativa. Por ejemplo, si el D vale 1, entonces este 4 menos D vale 3 y está seguro más muy a la derecha, está bien a la derecha. Acá está el 4 es el límite es entre 0 y 4, esos son los dos límites, no puede haber más. Creo que no puedes encontrar un DV mayor a 4, creo que eso. No puedes. Ya, entonces, y este nos da otros resultados, que es esta gráfica que conoces, cuando tú buscas entre DU y entre 4 menos DU, tú buscas, porque hay simetría, hay una simetría, tú buscas de izquierda a derecha, tú buscas la autocorrelación positiva. Y pues si está entre DU y 4 menos DU, entonces no hay positiva ni negativa. Es decir, habíamos dicho acá, esta parte, solo fíjate la primera. Autocorrelación positiva. Buscas el DV entre el DU y el DL. Si está antes del DU, pero si está antes del DL, del lower, sí, hay autocorrelación positiva. Si está entre el DU y el DL, entonces quizá hay incertidumbre. Pero si está por encima del DU, entonces no hay autocorrelación positiva. Al revés, si buscas solamente autocorrelación negativa, entonces si el DV, si el 4 menos DV está entre DL y 0, o lo que es lo mismo, si el DV está entre 4 menos DL y 4, hay simetría, entonces puedes simplemente hacer la resta. O sea, de derecha a izquierda es el mismo análisis. A partir del 4 menos DU a la izquierda no hay autocorrelación negativa. Puedes descartarlo. Entonces la intersección de estos dos conjuntos es esta zona. DU y hasta 4 menos DU. Es la intersección de estas dos zonas. Pero esta intersección de estas dos zonas se va a dar siempre que el DU, el DU de tabla sea menor a 2. Si es mayor a 2, tú vas a tener esto. Tú vas a tener un DU mayor que 4 menos DU. Entonces, tú vas a tener en esta zona hay autocorrelación positiva, en esta zona incertidumbre, y en esta zona la descartas. Pero acá en esta zona hay autocorrelación negativa, en esta incertidumbre, y en esta la descartas. Si juntas los dos, no hay intersección en que haya autocorrelación positiva y en que puedas descartar conjuntamente autocorrelación positiva y autocorrelación negativa. Son dos análisis separados que en los cálculos son similares, pero justamente cuando ocurre que el DU es mayor a 2, esta como observación, no vas a encontrar. Por ejemplo, tú ves la tabla, tú buscas con 5 regresiones, con 10 elementos, tú encuentras un DU de 2,8. O sea, el DU va a estar a la derecha y el 4 menos DU va a estar a la izquierda. ¿Por qué es tan alto? Porque pues no puedes descartar autocorrelación positiva y negativa a la vez con poquísimos observaciones. Necesitas más observaciones. De hecho, tú ves en la misma columna, tú vas viendo en la misma columna que van bajando el DU. ¿Por qué va bajando el DU? Porque a más observaciones tú puedes tener más información de la población. Y al tener más información de la población, los criterios para descartar autocorrelación se hacen menos estrictos. Entonces, si se hace menos estricto, tanto si el estadístico DU de tabla es, digamos, el mismo o se aplica para ambos, entonces estás flexibilizando o estás haciendo menos estricto el criterio para descartar autocorrelación positiva y negativa. Por tanto, tienes que tener muchas observaciones si es que quieres varios regresores. Entonces, esto de estar buscando entre el DU y el 4 menos DU, a modo de curiosidad, ¿no? Solamente es válido siempre es que el DU esté
menor que 2. Si es mayor que 2 es porque te faltan datos. O sea, te faltan observaciones. Necesitas más información para descartarlo. ¿Se ha entendido? Ok. Se trata de hacerlo algo pedagógico acá. ¿Todo bien? En síntesis, busca entre DU y 4 menos DU. El DL pareciera que no importa. Es que sí, no es tan relevante. Aunque el modelo nos salga en la zona incierta, no lo vas a aceptar. Si no sale en la zona incierta. O si no lo aceptas, o si lo quieres aceptar, lo comparas con otro test, que es el Bruce-Goldfield. Lo comparas, simplemente lo comparas. O sea, si en este test te sale incertidumbre, pero en el otro test te sale no hay autocorrelación, ya lo tomas ese otro test, pero claro, señalando que en el otro te sale incertidumbre. Pero como tienes al menos un test que te da check y el otro no te lo niega, solamente no sabes. Entonces, como tienes un test que te da check y otro no te dice nada, te quedas como te dice check y lo presentas en tu informe. Listo. Este de acá, el estadístico de Durbin Watson, la tabla es la misma siempre, ¿no? No hay. Es por supuesto grado de significancia, el profesor no les va a dar otra tabla. Pero quería explicar esta de acá porque es posible que te quede la duda de que qué pasa si el Durbin Watson, no, el Durbin Watson no, el D upper, el de tabla, el mayor, te da sobre 2. No es que de todas formas buscas entre el DU y el 4 menos DU indistintamente del valor, no. Tú tienes que ceñirte bueno, tienes que ceñirte a estos criterios de que la autocorrelación positiva y la negativa son dos cosas que se evalúan por separado, pero puedes juntar ambas informaciones y puedes presentar tu modelo para descartar cualquier tipo de autocorrelación. Entonces, dado esto, creo que ya hemos terminado con este tema de Durbin Watson. Ahora pasamos al de Bruch Gottfried. Ya, vale. Acá. Es el último. El Bruch Gottfried en realidad es chiquito. Es bien chiquito. ¿Cuál tamaño era? Contraste de. Este no era más grande. Contraste de Breusch y Gottfried. Ya, el de Breusch y Gottfried. De Such, ya no importa. Tú planteas una hipótesis. La hipótesis es que. Acá. Ahí veo si lo dejo o no lo dejo ya. La hipótesis es H0. Así. El modelo de Breusch y Gottfried, el contraste de Breusch y Gottfried, es uno en el cual los regresores no necesariamente tienen que ser fijos. O sea, los X no necesariamente son fijos. Y vamos a plantearlo de esa forma. Vamos a decir, U es así. Será de 0. Será una normal, disculpa. Será una normal con media 0. Y con matriz de varianzas covarianzas sigma cuadrado i. Así a secas. Y la hipótesis alternativa será que UT, bueno, es que el modelo no es así, sino que hay correlaciones. Una de las formas es con un modelo de AR de tipo N. A un modelo ARN, o sea, es un Phi1, U T-1, más Phi2, U T-2, ahí sucesivamente hasta Phi sub N, error T-N, más un epsilon T. Hace el error. Ya. Tu hipótesis alternativa puede no ser esta. Puede ser un modelo de medias móviles. ¿Dónde está? Modelo de medias móviles. Este de acá. Puede ser que esta sea tu hipótesis alternativa. Sí, puede ser. Solamente que nosotros estamos usando este. Y encima ni siquiera ARN, AR1 de frente. Pero bueno, en general este es el modelo. Entonces, tú estimas esta regresión. Estimas usando MCO. MCO. Bueno, tú haces una estimación ya, pero
el procedimiento es el siguiente. Planteas el modelo. ET, el modelo muestral, ¿ya? El modelo muestral, ET es igual a alfa 0 más alfa 1, sombreritos, son modelos muestrales, x1t más puntos suspensivos, alfa k, sombrerito, xkt, más los términos de error, más esto de acá. O sea, phi1, ut-1. O sea, si te das cuenta, solamente hemos pasado el error a... hemos despejado el error, porque será el modelo es en sí, es... vamos a ver si lo borro. Será más ut, y este será y. Entonces solamente hemos pasado el ut, lo hemos puesto así. Esto de acá lo hemos extendido. Y luego hemos pasado todo el y, con un y fijo, lo hemos pasado todo a otro lado. Pero bueno, listo. Será el... sí, phi ut-1 más phi 2 ut-2, más sucesivamente hasta phi n x, no, que no, ut-n más el término no sistemático, más s sub t. Listo. Ah, ya. S sub t sombrerito, por supuesto, porque estamos con un modelo muestral. Ya. Y ahora lo que tú tienes que hacer es simplemente calcular el r cuadrado. El r cuadrado sub b le vamos a decir. A veces lo ponen r cuadrado u sombrerito. El r cuadrado sub b. Y una vez que tienes el r cuadrado sub b, tú dices el estadístico empírico. Vamos a poner más chiquito. El estadístico empírico será t, será t menos n, sí, t menos n, o t menos p. Vamos a ponerle p porque el profesor pone p. El profesor pone p, para no confundir. El profesor pone p, entonces será p, y acá será phi p entre t menos p, listo. Phi p, t menos p, y listo. Acá será t menos p multiplicado por el r cuadrado e. Y esto será asintóticamente distribuida como una h cuadrada de p. Y ya, suficiente. Pero el profesor no mencionó esto. El profesor mencionó sin esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos agregándole un supuesto adicional. El supuesto adicional es que las medias, pero las medias no, los regresores son fijos. O sea, los x no son aleatorios. Entonces, si los regresores son fijos, entonces los errores no dependen de las observaciones de los x, no dependen de las regresiones. Entonces simplemente tenemos que plantear el modelo ET es igual a todo lo de abajo, ya sin el x. Y nuevamente tú haces tu hipótesis. Ahora tu hipótesis es más sencilla. Tu hipótesis es simplemente h0 es igual a, bueno, h0 dos puntos será phi 1 sombrerito es igual a phi 2 sombreritos es igual a suspensivos es igual a phi p sombrerito. No, sombrerito ya no, porque es poblacional, ¿verdad? Tenemos que poner el parámetro. ¿Listo? Entonces todos los parámetros son iguales a 0. Esta es tu forma de decir que no hay autocorrelación. Esto de acá significa que un error no depende de los errores anteriores. ¿Por qué puse U? Bueno, no es U, es S. Listo. Acá es E. Acá es E. Y acá es E. Acá también es E, E, E. E, E, y E. Listo. Ya, entonces, esto es lo mismo que decir, tus errores no están relacionados con los errores anteriores hasta el R en P. O sea, todos los coeficientes, si haces una regresión de un error con todos los
desfases de los errores para todas las observaciones, no obtienes ninguna correlación. O sea, todos valen cero. Es lo mismo que decir, todo vale cero. Y esta es tu hipótesis. Y nuevamente, tú obtienes el R cuadrado. Obtienes el R cuadrado sub E. Luego tu estadístico empírico. T menos P. R cuadrado E. Que tiene asintóticamente a un H cuadrado con P grados de libertad. Es lo mismo. Solamente que ahora con el supuesto de regresores fijos es que la regresión planteada es simplemente esta. Este de acá ya es esta econometría más adelante ya, pero ¿se entiende? Es un H cuadrado de grados de libertad. Es bien chiquito. ¿Alguna duda acá? ¿Todo bien? Listo. Entonces será un H cuadrado, los regresores son fijos, o sea, están supuesto tal supuesto, agregas este supuesto y te sale algo más sencillo todavía. Solamente tienes que plantear esta regresión. El comando acá que tienes que usar es, vamos otra vez al stat. Si buscas el stat, tú te vas a la sintaxis del Godfrey. Tú solamente pones el comando stat Godfrey. Listo. Puedes poner eso. No obstante, en clase pusimos un comando adicional, que es nomis 0. Ya, antes de decirlo, acá tenemos opciones. Las dos opciones que son relevantes, por así decirlo, porque la última simplemente te dice que en lugar de querer, si pones 0.05 es 95% de grado de significancia. Casi siempre lo vas a querer hacer así. Entonces si pones 0.1 es al 90%. Si pones 0.01 es al 99% de confianza. Ya. El número de lags es una opción que pones en el stata. ¿Qué hice? Ya, bueno. Es el número de lags que pones en el stata. Es decir, es el orden de tu AR que estás empleando. Acá estás empleando un AR de orden P. Entonces, por defecto, el stata lo que te hace es aplicar un test de Bruce-Godfrey con AR de orden 1. O sea, en lugar de todo esto de acá no importa. Es phi1 ut-1 más epsilon por t. Si quieres ponerle más órdenes por algún trabajo que te vayan a pedir, tú le pones coma lags entre paréntesis 2, por ejemplo. 2 lags. Y el nomi 0 lo que te hace es que, por ejemplo, si tú tienes acá una de orden 1, llámese, pongámosle, tú tienes esto, ¿ya? Pongámosle que tú tienes un ET es igual a 1 por ET-1 más el epsilon T. Listo. Supongamos que tienes esto y tú tus observaciones, tú tienes el Y y el Y esperado. Tú tienes en tus Y, tú tienes 4, 3, 2, 1 y en tus Y observados tú tienes 5, 2, 3 y 0, por ejemplo. Tus errores serán Y menos Y esperado, o sea, este será menos 1, este será 1, este será menos 1 y este será 1. Bueno, si tú ahora quieres hacer ET menos ET menos 1, entonces el último término, vamos al último término. El último término será este menos este, o sea 2. El anterior será este menos este, o sea menos 2. El tras antepenúltimo será este menos este, o sea 2. Y el último y el primero será menos 1 menos algo anterior. No hay algo anterior. Entonces lo que normalmente hacen los modelos es son dos cosas. Dos resultados posibles. Uno es eliminar esta observación. No importa esta observación y haces tu tabla con n-1 observaciones. Esa es una cosa. Y lo que hace por defecto el stata es que acá le pone 0. O sea, hace como un E sub 0 igual a menos 1. Ya, eso es lo que hace el stata. Que todos los valores que no existían, para mantenerlos todavía, o sea, para hacer los cálculos sin eliminar observaciones, les pone 0. Ya bueno, con el nomi 0, lo que hace es, acá te dice, no usar la Davidson a Maquinos Approach. ¿Qué es eso? ¿Qué dice?
Especifica que Davidson y Mackey's Approach, bueno, con la que reemplaza los valores faltantes con ceros, no sean usados. Es decir, cuando tú quieres usar no mi cero, tú eliminas esta de acá. Tú eliminas esas observaciones. Tienes menos n menos 1 observaciones. Pero si quieres que se ponga 0, no pongas nada. Por defecto está así. Por defecto está así, que le pones 0 automáticamente. Y por eso en clase nosotros eliminamos. Preferimos eliminar. ¿Por qué? Porque estás asumiendo ahora que el error, que la diferencia de errores es 0 y quizás estás agregando información que no sea necesariamente precisa. Estás modificando las medias, estás haciendo cosas raras con la varianza. Entonces por eso es que obviamos simplemente esto. Después le ponemos el comando, no mi 0. ¿Sí ha entendido? ¿Todo bien? Espero que sí. Bueno, listo. Yes, sí, ya está. Sí, eso es todo. Entonces, ya tenemos esto. Ya, ahora sí. La parte matemática. Contraste ya no de Bruce Godfrey. Ahora vamos a hablar de lo que es el MCG. Sí, ya listo. Justamente, o sea, si hablamos de MCG, no solamente estamos hablando de heterocesticidad. Acá estamos manteniendo la homoscedesticidad, pero estamos levantando el supuesto de autocorrelación nula. Voy a ver si puedo. A ver, creo que sí se me empieza a quitar espacio. Ah, no, sí tengo espacio. Sí, no me quita. Me lo borro, ya está. Sí, ya está, listo. Sí, sí puedo seguir. Ya, este es lo último. Creo que sí, sí nos alcanza el tiempo antes de la clase de hielo. Acá le pongo otra rayita. Ya, acá se presenta como lo que ocurre cuando hay autocorrelación. Creo que errores de autocorrelación, algo así se presentan, pero vamos a ir de frente con la matemática. Ya. Habíamos partido de esto de acá. Dije que lo iba a usar y efectivamente lo voy a usar. Habíamos dicho esto. Varianza de U es igual a este de acá, sigma cuadrado por omega. Vale. Pues ¿qué sucede ahora? Vamos a hablar de un modelo con AR1. Ahora estamos planteando como supuesto adicional que nuestro modelo sigue un modelo autorregresivo de orden 1. Es decir, lo siguiente. AR1. Esto es lo que explicó en clase el profesor. O sea, sí le explicó, pero parecía raro. Bueno. Creo que sí se estaba hablando guiando del Alfonso. Del Alonso. Por eso es que estoy usando el Alonso para explicar esta parte. Pero bueno, y entonces será UT es igual a UT menos 1. Perdón, phi por UT menos 1 más el epsilon t. Es el error no sistemático. Seguimos el supuesto de que su valor absoluto de phi es menor a 1, o sea, es estacionario. Habíamos demostrado que su estimador es lo mismo que el coeficiente de autocorrelación muestral. ¿Y qué pasa si tenemos esto de acá? Bueno, adquiere unas propiedades el sistema. Es decir, ahora tenemos un sistema de este estilo. Tenemos Y, tenemos el mismo modelo. Y es igual a X beta más U, solamente que ahora los U tienen esta estructura de autocorrelación. Tienen esa estructura, se llama estructura de autocorrelación. Ya, ¿qué tenemos? Varianza. ¿Qué pasa si calculamos la varianza? ¿Qué pasa si calculamos la varianza? Si calculamos la varianza de U, de todo, mejor dicho, la varianza de todo, será varianza, se me movió algo, pero varianza de UT es igual a varianza de una suma es sumatoria de varianzas más la covarianza, el doble de la covarianza de los elementos en combinación binaria. Pero bueno, será varianza de phi por UT menos 1
más varianza de ET más 2 veces covarianza de phi UT menos 1 y ET. Este de acá puedes predecir, esto es de 0. ¿Por qué? Porque igual que en el modelo de regresión que habíamos visto, que era que la covarianza de x, u es igual a 0, ahora pasa lo mismo, que es que este de acá, en lugar, este será u y su error. Por eso digo, el error del error. Ahora este es como el x, el u es como el x y el epsilon es como el u. Es el error poblacional, el error poblacional. Estamos modelando de esa manera. Entonces esto de acá se hace 0. Varianza de UT será lo siguiente. Estamos con el supuesto de varianza constante. Entonces cualquier observación, cualquier elemento poblacional, cualquier error poblacional tiene varianza constante, a la cual siempre le llamamos sigma cuadrado. Y esto de acá será phi cuadrado por varianza de UT, o sea, varianza de AX, acuérdate, varianza de A por X es igual a cuadrado varianza de X. Ah, listo. Y ahora, si es varianza de UT menos 1, disculpa, UT menos 1, y habíamos dicho que no importa el T, T menos 1, T menos 2, U1, U2, U3, U4, su varianza constante, entonces el valor de esto de acá es simplemente sigma cuadrado. Más varianza de ET. Ya, este tiene una varianza constante, pero esta varianza constante no es sigma cuadrado. Esta varianza constante es otra que no es necesariamente sigma cuadrado, no es necesariamente la varianza del error poblacional. Es la varianza de este elemento no sistemático que está relacionado con el elemento. Sí, está relacionado con la varianza poblacional, con el elemento, con el error poblacional, pero es que su varianza no es necesariamente la misma. Entonces nosotros la ponemos como sigma cuadrado sub e. Entonces, si intentamos despejar esto de acá, será sigma cuadrado por 1 menos phi cuadrado es igual a sigma cuadrado por sigma cuadrado de epsilon. Entonces será sigma cuadrado es igual a sigma cuadrado de epsilon dividido entre 1 menos phi cuadrado. Ya, vale. Ese es uno. El siguiente. Este es el primero. Este es el primer cálculo que quería hacer. El segundo cálculo es es la relación de los gamas. Estos gamas, cómo se calculan acá. Bueno, esta relación de gamas. ¿Qué sucede? Acuérdate que habíamos mencionado el coeficiente de correlación poblacional. Era este de acá. Este es el coeficiente de correlación poblacional. Es PS igual a covarianza entre varianza de los errores con desfases. Ya. Bien. Ya listo. El primero de acá es lo importante. Este de acá, la covarianza es lo primero, es lo importante. Este de acá, este sigma cuadrado será sigma a la cuarta, raíz cuadrada, sigma cuadrado. Este de acá es sigma cuadrado. No importa. O sea, este es sencillo. Lo importante es lo de arriba. Entonces calculamos la covarianza. ¿Cuánto es este gamma S? Gamma S es igual a la covarianza de UT menos S. O sea, coma, acá hay una coma. UT, UT menos S. Ya, esto será igual a la esperanza de, vamos a abrir corchete, será esperanza de UT y UT menos S. Coma. Esperanza de UT por UT menos S más esperanza de UT por esperanza de UT menos S, pero la esperanza de los errores es 0, o sea, este vale 0, este vale 0, más 0 más 0 por 0 es 0. Ya, listo. Entonces, que sigue, igual a esperanza, abre corchete, UT. UT habíamos dicho con el modelo de autorregresión, este de acá, el modelo
de... Sí, ut menos 1, este de acá. Ut es igual a phi por ut menos 1 más epsilon t. Listo. Entonces lo pasamos acá. Será, abre paréntesis, acá, abre paréntesis. En lugar de ut ponemos phi por ut menos 1 más epsilon t. Cierra paréntesis. Multiplicamos por ut menos s. Listo. ¿Qué procede? Pues podemos seguir simplemente distribuyendo. Entonces gamma sub s es igual a esperanza de... Distribuimos. Será el primer término. Esperanza de phi por ut menos 1 ut menos s más algo. Esperanza de una suma es sumatoria de esperanza. Entonces acá no hay que preocuparse. Más esperanza de, abre corchete, epsilon por ut. Epsilon t ut menos s. Esto de acá se hace 0. ¿Por qué? Porque acá el supuesto de que covarianza de ut y de epsilon t es igual a 0, y a la vez esto significa que los errores muestra el término no sistemático no está correlacionado con el error poblacional del modelo, y a la vez esto implica que si pones t-s o le pones cualquier cosa, t-1, t-2, t-3, también seguirá siendo 0. Entonces este de acá se simplifica y se hace 0. O sea, este término se va. Se va este término. Nos queda esto. Phi sub s es igual a phi, pasa, esperanza de constante por algo es constante por esperanza de ese algo. O sea, será esperanza de el producto de adentro. Será utilidad ut menos 1 ut menos s. Pero acá habíamos definido algo anteriormente y era lo siguiente, que covarianza de ut y ut menos s es igual a este de acá. Este de acá habíamos definido. Vamos a llevarlo, copiar. Copiamos y fíjate, ut menos 1 y ut menos s, esto es igual a covarianzas. Es igual a phi por covarianza de, abre paréntesis, ut menos 1, coma, ut menos s. Ah, ¿qué tiene esto? Bueno, será obviamente más, o no, será menos, sí, menos, esperanza de ut menos 1, esperanza de ut menos s, pero como son ceros, no importa, se eliminan. Entonces, fíjate, este de acá, covarianza, el que más se asemeja es este de acá. Gamma s es igual a la diferencia entre estos subíndices, t y t menos s, ts menos t, la diferencia positiva. La diferencia positiva entre t menos 1 y t menos s es s menos 1. O sea, tenemos que gamma s es igual a phi gamma s menos 1. Ah, entonces tenemos una fórmula recursiva. Por ejemplo, tenemos ahora que tenemos gamma 4 es igual a phi por gamma 3. O que si tenemos, y así sucesivamente hasta gamma 0. O sea, gamma 1 es igual a phi por gamma 0. Gamma 2 es igual a phi por gamma 1, que es lo mismo que decir phi. Gamma 1 es igual a gamma 1, pero ya no gamma 1 es phi por gamma 0, o sea, phi por phi, gamma 0. Ah, entonces será phi cuadrado, gamma 0. Entonces, si seguimos así, entonces llegamos a la conclusión de que gamma s es igual a phi a la s por gamma 0. Phi s por gamma 0. Ah, entonces el ps, el ρ ps es igual a gamma s entre gamma 0, será phi a la s gamma 0 entre gamma 0.
y esto será igual a phi a la s. Entonces tenemos que ahora todos los elementos de la matriz de correlaciones entre los errores poblacionales es igual a phi elevado a la distancia entre sus rezagos. O sea, reescribimos esto de acá. Tenemos que ahora la varianza, tenemos ahora que esperanza de U por U transpuesta es igual a, ya no es sigma cuadrado por estos ρs, podemos ponerlos en función de phi, y phi es el coeficiente este de el de la R1, o sea, ponemos es igual a sigma cuadrado multiplicado por lo que está dentro, o sea, será 1, ahora será acá P1, pero P1 es phi a la 1, o sea, acá en lugar de 1 ponemos phi, acá también es P1, phi 1, phi a la 1, acá es P, acá es 1 simplemente, acá también es 1, todo como es 1, seguimos con el 1 hasta acá. Vamos a hacerlo más abajo para tener más espacio. Hasta phi 1 ya. Seguimos, acá será P2, este será al cuadrado. Si seguimos así, acá tendremos Pt-1, pero ahora en lugar de T menos de P será phi a la, o sea, phi a la, esto no es notación, sino que es un exponente, estás elevando a la T-1 efectivamente. Acá será phi, seguimos acá será phi a la T-2, seguimos acá será phi a la T-3. Tú continúa nomás. Acá será 1. Acá será P2 de phi cuadrado. Acá en lugar de ser P1 es phi. Si continúa será acá phi a la T-1, acá será phi a la T-2, acá será phi a la T-3. Y así continúa si tienes esta cosa, esta matriz. Bueno, convenientemente, ya, este de acá es el omega, solo que escrito de otra forma, escrito en función de los phis del modelo autorregresivo de orden 1. Esto será igual a, en lugar de sigma cuadrado, habíamos definido esto de acá. Sigma cuadrado es igual a sigma cuadrado del epsilon entre 1 menos phi cuadrado. Entonces estamos empezando a definir las cosas en función del epsilon y del phi cuadrado, efectivamente. Entonces será esto de acá igualito, pero sub epsilon y entre 1 menos phi cuadrado. Vale, va tomando forma. Seguimos acá y será sigma cuadrado epsilon multiplicado por omega entre 1 menos phi cuadrado. Bueno, este se redefine de una forma. Se redefine como omega sub phi. Y ya tenemos una expresión más simple. O sea, sigma sub phi será 1 entre 1 menos phi cuadrado. Sigma phi entre 1 menos phi cuadrado. Phi cuadrado entre 1 menos phi cuadrado. Todos entre phi cuadrados. Entre 1 menos phi cuadrado, disculpa. Entonces, una vez ya tienes esto, tú puedes proceder a hacer el modelo de mínimos cuadrados ordinarios, porque tú tienes ahora un modelo cualquiera con autocorrelación expresado como un sigma cuadrado constante multiplicado por un omega, que es la matriz de correlaciones. Esto podemos llamar, sí, es una suerte de matriz de autocorrelación, de correlaciones entre los errores poblacionales. Por tanto, ¿a qué habíamos recorrido acá? En el modelo de MSG que habíamos visto para la nota 8, si no me equivoco, pues a elaborar un elemento llamado P. Ese elemento P se define, vamos a ver, sí, no me quito espacio, está bien. Se define como, habíamos dicho que si teníamos un omega, habíamos definido un P que sea una matriz triangular inferior tal que P a la T por P sea igual a omega a la menos 1. Habíamos definido esto. O si quieres decirlo, el libro de Alfonso, el de Alfonso de Alonso, que utiliza el profesor ahorita en esta sección,
es pt a la menos 1 y p a la menos 1 es a la menos 1. O sea, solamente le agregas a la menos 1. Y bueno, y también se deriva de esto que que omega a la menos 1 es igual a p a la t por p, si no me equivoco. Realmente no importa mucho. Vamos a usar p a la t para evitar confundirnos. Así. Solamente así para evitar la notación de poner un menos 1. Pero puedes ponerle un menos 1 y realmente no cambia mucho, salvo al final quizá, pero es perfectamente entendible. Entonces, tú defines un p que sea una matriz triangular inferior, que se puede obtener con la factorización de Cholesky, que tiene su procedimiento, pero lo que importa es que existe el p, que el p siempre va a existir. Entonces será, si definimos ya no un p, sino un p sub phi, que te dé la inversa de esta matriz omega, esta de acá, esta matriz omega, sub phi. Y ahora que tenemos definido, sabemos que existe ese p, podemos calcularlo. Y al hacer el cálculo, mira, si te das cuenta, esto tiene una estructura un poco, llamármelo, simétrica. Tiene una estructura bastante simétrica. O sea, si haces un corte en la diagonal principal, tú tienes un espejo, un eje de simetría. Y al hacer también los ejes de simetría, al hacer los elementos puros exponentes del phi, o sea, phi a la 1, phi a la 2, phi a la 3, phi a la t menos 1, al ser todos exponentes del phi, entonces el cálculo de la matriz inversa, el cálculo de la matriz inversa no es tan, no resulta tan engorroso como si tuviese cualquier tipo de matriz inversa. De hecho, tiene una estructura bastante recursiva, no sé si decirle, bastante redonda, repetitiva, mejor dicho, una estructura bastante repetitiva. Es decir, tú tienes omega, tú calculas su inversa primero, tú calculas su inversa. Tampoco es tan sencilla de calcular, obviamente, pero de demostrar, mejor dicho, pero siempre va a tener esta forma. Será, si tú tienes toda esa matriz de omegas, de phis, la matriz será, primero empiezas con un 1. Empieza con 1. El siguiente elemento será menos phi. Y todos los elementos de acá serán ceros. 0, puntos suspensivos, 0. Vamos a ponerle más así. 0, 0 y 0. Luego, la siguiente será ahora, la estructura será bastante repetitiva. Será menos phi, 1 más phi cuadrado, menos phi. La siguiente será otra vez menos phi, 1 más phi cuadrado, menos phi. La misma estructura, de 3 en 3. Y los demás elementos serán ceros. O sea, tú continúas acá, tú tendrás 0, 0. Acá también tendrás 0, 0. Acá 0 y 0. Tú continúas a la derecha. Los elementos estos de acá serán 0, 0 y 0. También estos 0 y 0. Tú continúas en esta diagonal. Y ahí se encontrarás al final casi menos phi, 1 más phi cuadrado y menos phi otra vez. Ahora, al final, este de acá, pero invertido, como rotado, espejo, será 0 menos phi y 1. Este será la inversa. Y ahora, si tú quieres calcular a partir de esto, utilizando la factorización de Cholesky, tú calculas el pt, el p phi, disculpa. El p phi es igual a, será igual a esto. Será, en toda la diagonal principal casi todos serán unos, excepto acá, el primer elemento. El primer elemento será raíz cuadrada de 1 menos phi cuadrado. Y de ahí todos los elementos de la diagonal principal será 1, 1 y puntos suspensivos hasta 1. De ahí todos los elementos a la izquierda del 1 será menos phi, menos phi. Y acá también, si quieres, menos phi. Vamos a moverlo más a la derecha. De acá será menos phi y 1. Y de ahí todos los elementos serán ceros. 0, puntos suspensivos, 0, puntos suspensivos, 0, puntos suspensivos, 0. Acá 0, 0, todo 0. Tiene una estructura bastante repetitiva, justamente porque la matriz de la que proviene es repetitiva.
Entonces a 0 y 0, acá 0, 0, 0, 0. Listo. Ya tiene. Esta será nuestra matriz. Entonces, ¿por qué calculamos esta matriz? Porque convenientemente podemos multiplicar, podemos tener unas nuevas variables, llamémosle, unas nuevas variables que sean así, que sean y asterisco, esto proviene del MSG, esto proviene del MSG de la nota 8, es el mismo procedimiento que el MSG de la nota 8. Este será y asterisco será P phi por Y. U asterisco será, perdón, X asterisco, la matriz de X, será P phi por X. Y el U asterisco será P phi U. Todos los elementos multiplicados por phi, o sea, a esto de acá solo es multiplicado por phi, por P sub phi, P sub phi, P sub phi, y luego lo reduce, será Y asterisco igual a P phi, no, será X asterisco beta más U asterisco. Solamente le estás multiplicando así, estás creando un nuevo modelo. ¿Y qué particularidad tiene este modelo? Que este modelo sigue los supuestos básicos del modelo de regresión lineal simple, del modelo de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Cómo sabemos esto? Porque si calculas la esperanza de los errores, así, si calculas la esperanza de los errores, esperanza de U asterisco por U asterisco transpuesta, igual que esperanza de U por U transpuesta, esto lo puedes representar como esperanza de U asterisco es P phi por U. Luego P phi por U transpuesta es U transpuesta por P phi transpuesta. Acá de repente se hace engorroso porque puedes encontrar con menos 1 y acá menos 1 y acá un paréntesis y transpuesta. Por eso estoy prescindiendo del menos 1. Pero perfectamente puedes ponerlo y trabajarlo. No hay ningún problema. Y entonces, ahora el P phi es el phi. El P phi es una matriz de phis. Fíjate. El P phi es una matriz de phi. Luego, el phi proviene de calcular. ¿Dónde está? El phi proviene de calcular. ¿Dónde está el phi? Por MCO. No, acá no, acá no. Acá no. Sí, voy a. El phi proviene de calcular los errores. A este de acá. El phi estimado. El phi estimado proviene de calcular los errores. Es el mismo phi. Sí, es la misma. Es el mismo phi. Ahora, los errores provienen de las x. De la y menos x. Provienen de puros términos no aleatorios. Entonces no están sujetos a esperanzas. Entonces puedes poner. Pues este será. Le metes la esperanza acá. Y será U por UT. Esperanza. Entonces será. Esto de acá será igual a P sub phi. Esperanza de U por U transpuesta. U por U transpuesta habíamos mencionado en un primer momento que era sigma cuadrado por omega. Sí, sigma cuadrado por omega. O, si quieres llamarlo acá, ¿dónde está? Esperanza de U por U transpuesta, sí, acá mejor. Esperanza sigma cuadrado por omega o sigma cuadrado epsilon por omega sub phi. Entonces acá le llamamos sigma cuadrado omega sub phi, sigma cuadrado epsilon omega phi por p phi transpuesta. Entonces podemos pasar el sigma cuadrado, como es constante, sigma cuadrado epsilon p phi omega phi p phi transpuesta. Podemos pasarlo acá. Esto de acá se hace 1. ¿Por qué? Porque hemos definido que la inversa se define como PTP. Ya bueno, hemos visto acá, si multiplicas ahora por P transpuesta acá, llamémosle, esto de acá es esperanza. Multiplicas esperanza de U por U transpuesta, o asterisco por U transpuesta, asterisco. Si lo multiplicas por P phi a la T, P phi a la T, esto se hace omega a la menos 1, phi. Se elimina este, se elimina esto. Y luego pues
multiplicar otra vez P phi transpuesta a la menos 1 y P phi transpuesta a la menos 1. Se elimina este con este y este también este con este y te queda que la esperanza es simplemente sigma cuadrado por i, o sea, todo se está eliminando. Entonces, eso está en MSG. Entonces, tendremos un modelo de regresión o asterisco transpuesta igual a sigma cuadrado epsilon por i. Un i no cualquiera, es un i que tiene t términos, o sea, t observaciones. Por tanto, tú tienes ahora que tu matriz de varianzas y covarianzas, porque esta es una matriz de varianzas y covarianzas de este nuevo modelo que has planteado, este modelo de acá, y asterisco es igual a beta x asterisco más u asterisco. De este modelo de acá, tú tienes un modelo en el cual solamente la diagonal principal sean sigmas cuadrados, epsilon por supuesto, y a todos los demás sean ceros. O sea, tú tienes ahora una matriz de varianzas y covarianzas en las que sus varianzas sean constantes y sus correlaciones o covarianzas sean cero. Por tanto, tú tienes un nuevo modelo. Y ya, eso es todo. Lo tienes el modelo, un nuevo modelo al que le puedes aplicar mínimos cuadrados ordinarios. O sea, tú obtienes el P, multiplicas, tú obtienes las matrices y ahora esta matriz tú la puedes calcular con beta, beta acá, beta por mínimos cuadrados ordinarios. O sea, esta será la sumatoria de x asterisco cursiva, y asterisco cursiva, entre sumatoria de x asterisco al cuadrado. Simplemente, puedes hacer eso. Y ya. Eso si tienes un modelo de dos variables. Si tienes un modelo de más variables, tú aplicas la de este es igual a x por x por x transpuesta x a la menos 1 por x transpuesta por y. Solamente que todos con asteriscos. Todos con asteriscos. Puedes hacer esto de acá. Tienes un nuevo modelo el cual le puedes aplicar, puedes calcular el beta, ese beta será insesgado, será eficiente, será el mejor estimador, tendrá todas las cualidades deseables. ¿Hasta acá has entendido? Sería todo yo por hoy. Está bien. Listo, hasta acá finalizamos, chicos. Creo que... ¿Hay clase? A ver. ¿Ya inició? Ah, sí, ya está. Listo. Listo, chicos. Cuídense. Nos vemos en clase.